Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo estoy fenomenal y como siempre os traigo un vídeo que parece muy interesante y como bien habéis podido leer en el título me gustaría compartir con vosotros 5 estrategias útiles, sobre todo quiero recalcar útiles y efectivas porque sé que hay un montón de ideas o consejos que la gente recomienda que al final no sirven para nada. Porque muchísimas veces lo que intentamos provocar es que esa recuperación o ese proceso sea muchísimo más fácil, sea muchísimo más corto, pero nos tenemos que empezar a dar cuenta de que eso no es posible. Tú cuando compartes tiempo con una persona, cuando has compartido una relación en este caso, ya sea más corta o más larga en el tiempo, necesitamos también un tiempo para poder recuperarnos de ella. Es una experiencia que si no todos, muchísimas personas y la mayoría de personas que están pisando actualmente la tierra lo han vivido porque es ley de vida, no todo el mundo se entiende, no todo el mundo se comprende y a veces es mejor soltar esa relación, dejar ir a esa persona aunque la queramos, pero muchas veces no hay más soluciones, lo hemos intentado todo y al final eso crea desgaste. Y es una situación que recrea mucho malestar, que crea mucha incomodidad que seguramente se alargará en el tiempo. Y eso varía según pues, la historia de cada uno, las herramientas o las cualidades que cada uno tenga para poder superar esto y también la fuerza interior o la inteligencia emocional que cada uno haya ido aprendiendo o desarrollando a lo largo de su vida. Sé que te rompan el corazón es una de las experiencias más dolorosas que puedes experimentar porque tienes que acostumbrarte a vivir sin una persona cuando ya te habías acostumbrado. Porque a lo mejor tenías planes de futuro que te hubiese encantado poder realizar, porque a lo mejor a pesar de que os queríais mucho y congeniabais, ha llegado un momento en el que por circunstancias externas ya no se puede seguir. Hay millones y millones de razones por las que personas o relaciones no pueden seguir y sé que varía muchísimo, pero yo creo que la situación más común de todo esto es que no sabemos cómo afrontarlo, pero también es normal, porque nadie nos ha ayudado ni nos ha ofrecido esas herramientas para poder superarlo. Y además de todo eso, también creo que vivimos en una sociedad, una especie de burbuja en la que no estamos acostumbrados a sentir ese dolor, a acostumbrarnos a abrazar ese malestar. Siempre queremos como que todo pase rápido, disfrutar muchísimo de las cosas buenas, disfrutar muchísimo de la felicidad, pero nunca nos paramos a sentir realmente ese dolor, que yo creo que a pesar de todas las cosas que os voy a decir ahora, me cuelo en esta y os digo que quizá la más importante de todas para superar esta ruptura es autoconocerte a ti mismo, saber qué es lo que te duele y no dejar pasar ese dolor. Porque también la gente intenta como llenarse la vida con cosas que no le llenan, en vez de pararse a experimentar lo que ellos sienten, pararse un momento a sentir profundamente ese dolor. Lo que pasa que, volviendo al tema de antes, la gente no quiere ni está preparada a sentirlo, porque quieren que todos seamos felices y también porque se ha instaurado como esa obsesión por intentar siempre ser felices, por intentar siempre buscar la comodidad, por intentar que nada nos duela, por intentar mostrar que todo es perfecto y que nos pongamos automáticamente una barrera en la que nosotros intentemos siempre pues intentar mostrar al mundo que somos felices. Creo que también otra de las cosas es que vivimos en una época en la que nos han educado, ya sea por películas, ya sea por las redes o X motivos, da igual, en que hemos idealizado demasiado el amor. Creemos que el amor romántico es sufrimiento, que creemos que el amor romántico es intentarlo hasta que no se pueda más, erosionarnos a nosotros mismos y también a la otra persona, desgastarnos, hundirnos. El amor no es eso. El amor es verdad que tiene partes buenas, que tiene partes malas, pero el amor no es autodestrucción. Entonces creo que deberíamos entender esto como punto de partida para poder empezar a querer a las demás personas. Entonces ahora ya sí que entrando en materia me ha encantado como compartir con vosotros esta pequeña introducción porque creo que es indispensable para que podamos empezar a querernos bien a nosotros, para también poder empezar a querer a los demás. Entonces, el primer paso o la primera estrategia que os daría es que tómate tu tiempo. También, como lo he resumido un poco durante lo que os acabo de decir, muchísima gente quiere pasar este proceso de la noche a la mañana, irse a dormir y que mañana ya no se acuerden de esa persona, pero no es real. O sea,
tú tienes que afrontar, diríamos, como las consecuencias de haber vivido y querido a esa persona, que no tienen por qué ser malas, o sea, al contrario, creo que también lo bonito de la vida es darte cuenta de que lo has intentado hasta el final, de que lo has hecho hasta lo mejor que tú has podido y que no te has rendido y quédate con eso. Pero también es muy difícil combatir con las expectativas, con la idealización que tenías del futuro, con los sueños que querías compartir con la otra persona, pero tienes que aprender a gestionar eso. No pretendas que al cabo de una semana vas a estar bien, porque lo único que vas a hacer es frustrarte a ti mismo, presionarte y conseguir cosas que al fin y al cabo no son reales. La siguiente, y creo que quizás es la más básica, pero la que me parece, la más importante, es llorar. Muchísima gente se consume a sí misma porque no quiere o mostrarse débil, o porque no quiere llorar, o porque no quiere como sentirse débil o creerse que es una víctima de todo esto. Y creo que para poder cerrar y superar bien un ciclo es muy importante que llores, porque eso vacía mucho por dentro. Puede parecer como una metáfora de la vida, pero no os imagináis lo bien que te quedas después de haber llorado, después de haber compartido con las personas que tienes cerca lo que te duele, aquello que te genera malestar, incluso las preocupaciones que te parezcan más absurdas. Creo que es muy importante que llores, que lo sueltes todo y no que te retraigas y que te lo guardes todo para ti mismo, porque en el momento en el que tú intentas bloquear una emoción, que en este caso pues es la tristeza, la decepción, el agobio, no cierras bien ese ciclo. Al cabo de quizá 3 o 4 años podrás seguir haciendo tu vida, pero notarás que algo te duele porque no has llorado de verdad, porque no has aceptado esa pérdida y porque no has sabido cerrar de la manera en la que tocaba esa situación. La siguiente, y la tercera en este caso, sería: no intentes llenar tu agenda con planes. Muchísima gente cuando lo deja, no digo que sea generalizado, pero sí que es verdad que es algo que ayuda como a combatir y a minimizar el dolor que estás sintiendo. Es ir de fiesta en fiesta, emborracharnos, alcohol y otras cosas que seguramente la gente haga, hablando de sustancias que no se deben de tomar, para intentar evadirse del mundo en el que están viviendo, del problema que están pues procesando en el momento actual. Y eso, como digo, no ayuda, porque relacionándolo un poco con lo que he dicho antes, cuando tú intentas no vivir al máximo, en este caso una situación negativa, luego te acompaña para siempre. Tienes que intentar superar ese duelo, sentir ese dolor, aceptar que esa persona ya no está, porque a lo mejor sí que es verdad que durante 6, 7, 8 horas que dura la noche consigues olvidar lo que está pasando o consigues que no te afecte tanto, pero llegará un día en el que te vuelvas a despertar y tengas que sentir ese dolor. O sea, no puedes estar constantemente evadiéndote del mundo, porque no es sano. Por otra parte, creo que también relacionado con esto, no tenemos que hacer 1000 millones de planes para otra vez no sentir ese dolor, para no sentir ese vacío que seguramente sintamos, para no sentir que esa persona ya no está, porque no es factible, no funciona. Pero por otro lado, creo que también tenemos que encontrar un punto medio. O sea, por otro lado, considero que tampoco tenemos que estar encerrados en nuestra casa llorando, hundiéndonos, 3 meses sin salir, 2 meses sin comer y 2 meses sin querer ver la luz del sol, porque creo que los extremos nunca son buenos. Creo que deberíamos encontrar un punto medio, es decir, salir para un poco despejarnos, para un poco sí que olvidarnos de lo que nos está pasando, quedar con tus amigos, con la gente con la que tú quieres, para no hundirte en ese mismo bucle que tú te estás creando. Pero tampoco, como he dicho, quedarte en tu casa. O sea, encontrar un punto medio, porque yo creo que las relaciones y las rupturas son 50-50. Momentos en los que tengas que estar acompañado y momentos en los que tengas que estar solo. La cuarta, para mí, eso también es brutal, es escribir cómo te sientes. A mí es un proceso que me ha ayudado muchísimo, que me ha ayudado a sanar, que me ha ayudado como a arrancarme aquello que llevaba tanto tiempo incrustado dentro de mí, que no podía sacarme, porque muchas veces sí que es verdad que a lo mejor la gente no te juzga, ¿no? Pero sientes que lo que te pasa o lo que estás sintiendo, o esa intensidad con la que lo estás sintiendo, la gente no te va a entender, o te va a juzgar, o directamente no quieres explicarlo con nadie porque sientes que solo te entiendes tú mismo, y eso está bien. Pero creo que a veces es muy importante también que escribas una carta para cerrar ese proceso y para despedirte de esa persona, porque muchísimas veces o las rupturas han sido guiadas un poco por el malestar, por el enfado, por la tristeza, por la tensión, y dices cosas que no piensas o dices cosas que no sientes.
Entonces hay veces en las que es imposible ya poder volver a hablar con otra persona porque ya ha pasado el tiempo y tú necesitas realmente hablar con esa persona porque la otra persona ya ha pasado página, o porque no te atreves a decirle a esa persona lo que sientes porque te da miedo que no te reciba igual. Bueno, puede haber millones y millones de razones, pero creo que cuando tú escribes una carta, o sea, como pensando que la persona de la que te estás despidiendo la está escuchando como si fuese un diálogo. Ponte un peluche si tú quieres, te imaginas que es la persona de la que te estás despidiendo. Hago un poco de broma, pero realmente creo que es muy importante que escribas todo aquello que no has podido decirle a la otra persona, porque eso libera muchísimo, y creo que también te darás cuenta de cosas que a lo mejor no querías admitirte porque sabes que eran verdad, porque sabías que te dolían, pero mostrarlas y escribirlas sobre algo físico te ayuda a hacerlas más reales y te ayuda sobre todo a darte cuenta de que a lo mejor esa persona nunca va a escuchar esas palabras, pero tú, al decirlas en voz alta, y aunque nunca se lo envíes, sabes que de alguna manera u otra lo ha recibido y tú lo has podido sacar. Creo que es lo más importante, y lo que he hecho también en algún que otro vídeo, que a veces el perdón y lo que tú te estás haciendo en este caso no es tanto para que la otra persona se sienta aliviada porque no lo va a recibir, sino para que te sientas aliviado tú con aquello que te estás diciendo. Y la última, ya de todas, es que reflexiones, que pienses sobre tu futuro, y sobre todo que cuando acabamos de una relación nunca hacemos, y es reflexionar sobre aquello que has vivido, tanto lo que te ha gustado como lo que no, ponerlo en una balanza y potenciar aquello en lo que tú te has visto y aquello lo que te ha gustado, para saber que si en un futuro tienes una relación, que sepas qué es lo que quieres volver a repetir, qué es aquello que te ha gustado, qué es aquello que realmente te ha hecho feliz, pero por otra banda que sepas aquello que nunca, ni por nada ni por nadie, volverías a repetir, porque te ha hecho sentir pequeña, porque te ha hecho crear inseguridades aunque tú no te des cuenta, porque te ha hecho llorar más de la cuenta. Que intentes como fijarte en todo aquello, no solo de la otra persona, sino también de ti, hacerte como una autovaloración y darte cuenta de aquellas cosas que no te han gustado porque no has actuado bien o porque has dejado de actuar, que eso también es muy importante, porque las relaciones a veces no decimos las cosas por miedo a lo que la otra persona pueda pensar o incluso enfadarse. Y por último quería decirte que seguramente es la frase más típica que acostumbra a decir la gente cuando esto ocurre, pero yo me he dado cuenta, o sea, tampoco es que tenga aquí 60 años y sea la voz de la experiencia, pero he vivido con varias decepciones amorosas. Hay más peces en el mar. Muchísima gente cree que cuando una relación se acaba, nunca más vas a volver a encontrar a una persona que te trate igual, nunca vas a poder encontrar o sentir lo que has sentido con esa persona, y es normal, o sea, permítete sentir eso también, no lo bloquees, pero yo creo que si algo ha acabado es porque no tenía que ser, o sea, no estaba destinado. Y hay muchísimas personas en el mundo que seguramente serán capaces de aportarte muchísimo más de lo que tú estás sintiendo. Y creo que también cuando nosotros rompemos con alguien es una etapa de maduración personal, de darte cuenta de cosas, y cuando empiezas una relación ya eres como más adulto, no que tengas 50 años, pero sí que has vivido una experiencia y tienes ya como las herramientas para poder llevar como esa relación con muchísima más madurez, valga la redundancia. Así que ya para cerrar el vídeo y como última reflexión, me gustaría deciros de corazón que sé perfectamente lo que es pasar por una ruptura. Es un proceso realmente muy doloroso que lleva no semanas ni días, sino incluso meses, porque tienes que acostumbrarte, como he dicho, a vivir con personas que ya no están ni que forman parte de tu vida, y sobre todo creo que lo más difícil es aceptar en el momento en el que estás que nunca más vas a poder estar con esa persona aunque la quieras y aunque os queráis, pero que la vida seguramente te tiene preparado algo muchísimo mejor, que la vida siempre te trae cosas buenas si tú realmente las buscas y luchas por ellas, y que no pretendas que todo eso se pase, porque no se va a pasar y vas a sentirte peor contigo mismo, y ese proceso va a ser muchísimo más largo, o sea, tú lo vas a duplicar, porque creo que cuando nosotros más nos forzamos en querer olvidar algo, más lo recordamos. Esta frase también top, brutal, de las mejores de la ruptura, de las rupturas en este caso, que lloréis pero que nunca os dejéis de lado, que a lo mejor te apetezca llorar las 3 primeras semanas, 3 horas al día o 4, da igual, no pasa nada, pero que a medida de que eso vaya pasando te pongas un tope y no permitas
llorar tanto, porque no puedes estar así toda la vida. Así que nada, os deseo muchísimo ánimo, muchísima fuerza si estáis pasando por un momento así, que de todo se sale y que de verdad muchísimas gracias por verme. Si creéis que este vídeo os ha ayudado o os he podido aportar algo de valor o algo de calma para este proceso, como he dicho, que sé que es muy duro, me encantaría que le dieseis like, que me dejaseis vuestra opinión. Y que os suscribáis, por supuesto, porque a mí me ayuda un montón y me hacéis sentir que todo ese trabajo pues merece la pena, ¿no? Me abrazáis un poco así desde la distancia. Así que me despido ya, que me enrollo mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo y os mando muchísimo cariño, muchísimo ánimo y muchísima fuerza, que es lo que realmente necesitáis en estos momentos.